vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Saben que los miércoles en la mañana le corresponde la actividad al Departamento de Medicina Interna afiliado a la Alma Mater, al Hospital Alma Mater. El día de hoy nos corresponde hacer un análisis de estudio de caso que se titula Hombre de 25 años con síndrome de compresión medular aguda. El caso está a cargo de la residente de medicina interna Natalia Andrea Uribe Ruiz. Nos acompañan hoy el doctor Julián Rondón, el doctor Andrés Garcés, hematólogo de la IPS universitaria, la doctora Daniela Puerta, residente de neurocirugía, también de la Universidad de Antioquia. Vamos a comenzar entonces con el análisis de caso. Nati, adelante. Buenos días. De antemano agradecer al doctor Santiago Álvarez y al doctor Julián Rondón por la asesoría en este caso. También a los invitados que en este caso ya mencionaron que son el doctor Andrés Garcés, hematólogo, y la doctora Daniela Puerta, residente de neurocirugía. Entonces vamos a dar inicio. Las metas de aprendizaje que tenemos planteadas para el día de hoy son identificar los elementos de la historia clínica y el examen físico que sugieren la presencia de síndrome de compresión medular, reconocer las neoplasias que confieren mayor riesgo de compresión medular, también conocer cuál es el rendimiento diagnóstico de los estudios de imagen y aprender cuáles son las indicaciones de las medidas terapéuticas urgentes, en este caso los esteroides, la radioterapia y la cirugía, teniendo tres pilares para el enfoque que serían conocer el enfoque inicial, la etiología y el tratamiento del paciente. Bueno, entonces el caso clínico corresponde a un hombre de 25 años, él es natural de Apartado, residente en Carepa, soltero, tiene un hijo, bachiller, tecnólogo en gestión ambiental, actualmente se desempeña como obrero y su lateralidad es diestro. Como antecedentes relevantes, tenemos patológicos y alérgicos negativos, dentro de los quirúrgicos una osteosíntesis por fractura de fémur a los 3 años de vida, y dentro de los tóxicos, un consumo pesado de tetrahidrocannabinol fumado desde los 12 años de vida, clorhidrato de cocaína desde hace 2 años, una papeleta cada 8 días por aspiración nasal, inhalación ocasional de popper e ingesta de clonazepam una vez al mes hasta hace más o menos 3 años, consumo de cigarrillo 2 a 3 cigarrillos por semana y el licor de manera frecuente cada 8 días hasta la embriaguez. Hasta este momento sin antecedentes hospitalarios previos conocidos. El paciente consulta porque tengo mucho dolor de espalda. La enfermedad actual básicamente consiste en un cuadro clínico de 3 meses de evolución, consistente en un dolor lumbar progresivo acompañado de diaforesis nocturna, fiebre y pérdida de peso subjetiva. Más o menos un mes previo al ingreso, el paciente presenta una caída en su trabajo desde unos 4 metros de altura y desde entonces inicia con un dolor lumbar que se torna más intenso y no responde a ninguna línea de manejo analgésico en casa. Esto lo lleva a múltiples consultas al hospital local con una progresión del cuadro hasta imposibilidad para la marcha con paraparesia. Se hospitalizó en un hospital de segundo nivel de complejidad, realizaron una resonancia magnética de columna y remiten a esta institución para manejo por la especialidad de neurocirugía. Al ingreso, el paciente refiere dolor lumbar intenso, debilidad y parestesias en miembros inferiores y región glútea. En ese momento negó al interrogatorio alteración en el control de esfínteres. Al examen físico tenemos un paciente en aceptables condiciones generales, sin alteraciones relevantes en sus signos vitales. Llamaba la atención como positivo al examen físico que tenía un conglomerado ganglionar inguinal que correspondía a ganglios aproximadamente de 1 centímetro, no tenía ganglios en región supraclavicular ni axilar. También importante mencionar que la fuerza de las extremidades superiores se calificó como 5 de 5, en las extremidades inferiores 4 menos sobre 5 y adicional a eso tenía una hipoestesia en la región perineal. No hay otros hallazgos pues como relevantes que tengamos en cuenta al momento del ingreso y que estén descritos en la historia. Bueno, entonces le doy paso al doctor Santiago para iniciar con el enfoque. Bueno, entonces la primera pregunta que va dirigida a nuestro servicio de medicina interna es, con este caso clínico, ¿cuáles son los principales elementos de la historia clínica y el examen físico que sugieren la presencia del síndrome de compresión medular? Voy a responder yo. Bueno, realmente cuando hablamos de un síndrome de compresión medular,
podemos hacer referencia a diferentes cuadros sindrómicos que según las áreas de afectación pueden tener diferentes síntomas. Cuando nos referimos a un síndrome de compresión medular, desde el punto de vista de las sospechas clínicas de un paciente en específico, por ejemplo, si son causas infecciosas, traumáticas, tumorales, pueden tener también diferentes patrones de compromiso. Y bueno, es variable la forma de presentación. Sin embargo, usualmente cuando hablamos de compresión medular, según las características, hacemos referencia a eh, cambios que pueden ir desde la parte únicamente sensitiva y motora hasta cambios sistémicos como el choque neurogénico. Cuando hacemos referencia entonces a la aparición clínica de los síndromes de compresión medular, debemos decir que de forma usual los síntomas sensitivos son los primeros en aparecer y generalmente preceden a la aparición de síntomas motores. Sin embargo, como ya mencioné, eso puede ir de la mano con las características de la compresión y la etiología igualmente. El tiempo de evolución clínica también es muy importante y hay que tenerla en cuenta. En este paciente, por ejemplo, hablamos de un cuadro crónico, que ya hablamos de 3 meses de evolución caracterizado por dolor, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos decir que probablemente una causa infecciosa, que usualmente son de instauraciones un poco más rápidas, causas traumáticas o por sangrados localizados, es poco probable que se trate pues, de estas etiologías. En esos escenarios, entonces, tendríamos que considerar cambios degenerativos a nivel lumbar, cambios por metástasis o por infiltración maligna pues, de la médula en los que, que deben ser considerados en el escenario de los pacientes que tienen presentaciones clínicas crónicas. Como ya mencioné, lo primero en aparecer usualmente son síntomas sensitivos que pueden ser variables. La mayoría de las veces son simétricos y corresponden a un dermatoma, es a lo que llamamos un nivel sensitivo, ¿cierto? Hay una cosa que debemos considerar siempre en la evaluación clínica y son los niveles de dolor que presentan los pacientes, porque ellos no solamente presentan alteración para la sensibilidad, sino que también manifiestan el dolor en la gran mayoría de los escenarios en los que hay compresión medular. Hay algunos signos clínicos que pueden aparecer de forma temprana, como el signo del Hermit, que corresponde a una sensación de corrientazo cuando hay flexión de la columna cervical, y también hay descripción de dolores a la percusión de la columna, que son, digamos, maniobras que no podemos omitir en la evaluación de estos pacientes. Entonces, uno, como ya mencioné, evaluar los síntomas sensitivos, evaluar el nivel sensitivo en caso de que los pacientes presenten unos síntomas claramente definidos. Dos, los síntomas motores, que pues en este caso en particular pues se nos habla de debilidad para la marcha. Eso va a depender principalmente de los niveles de compromiso en los que estemos hablando pues cuando hablamos de la compresión medular, que obviamente pueden afectar, pueden ser una simple paraparesia como una cuadriparesia e incluso pues manifestarse como plejías. Siempre hay que interrogar también y preguntar, como bien pues se describe en este caso clínico, si hay incompetencia o si hay alteración en el control de esfínteres, lo cual pues para este caso en particular no sucede. Pero entonces en este paciente tenemos un cuadro crónico de dolor a nivel lumbar, parece haber una debilidad también para la marcha, lo cual nos sugiere entonces, pues por estas características, un origen de los síntomas a nivel lumbar. Hay que considerar también que no todos los síndromes de compresión medular se comportan como un síndrome de neuromotora, de neurona motora superior, perdón, porque según la velocidad de instauración, los pacientes pueden cursar con únicamente síntomas sensitivos, sin alteraciones mayores en la marcha, con síntomas predominantemente motores, y adicionalmente hay que considerar también que los pacientes, si son muy agudos, no tienen necesariamente hiperreflexia, que es lo que usualmente se describe en el curso de estos cuadros pues, de síndrome de neurona motora, ¿cierto? Entonces, básicamente estas son las características pues, que debemos considerar en el examen físico y en el interrogatorio para hablar de un síndrome de compresión medular. Bueno, digamos, complementario pues a lo que menciona el doctor Santiago, importante cuando nos encontremos frente a un paciente con sospecha de síndrome de compresión medular, recordar las banderas rojas para el dolor lumbar, ¿cierto? Pacientes mayores de 65 años, pacientes con uso crónico de esteroides o que pues en realidad sí se acompañen pues de el cuadro clínico de algún déficit neurológico y muy importante lo que mencionaba él de la disfunción de esfínteres, porque esto nos va de entrada a
a situar en un escenario donde claramente hay que descartar todas estas causas no traumáticas de síndrome de compresión medular. Dentro de ellas no solamente están las infecciosas, la espondilodicitis y el absceso epidural, sino también hematomas espontáneos, ¿cierto? Que cada vez vemos en pacientes con uso de anticoagulantes y que se llevan algún procedimiento, ya sea anestesia epidural y demás. Y muy importante el tema que nos compete hoy, pues de compresión medular, ¿cierto? De maligna, que representa aproximadamente el 5% de las causas de compresión medular no traumática. Entonces, bien importante pues hacer muy buen enfoque, una muy buena anamnesis, y dentro de la anamnesis, si bien el antecedente conocido de cáncer es el que más puntúa para considerar que sea una compresión medular en el escenario de una urgencia oncológica, pues siempre estar atentos porque pueden ser varias las causas que estén explicando el cuadro del paciente. Bueno, continuando con la evolución del caso clínico, llega la lectura de la resonancia del sitio de remisión, en la que describen que tiene un componente de tejido blando para lumbar derecho que afecta el segmento T12, L1, L2 y L3, que se extiende a través del foramen paravertebral derecho, T2, L1, L1, L2 y L2, L3 hacia el canal espinal con compromiso extradural, sutilmente hipotenso en T1 y hiperintenso con respecto al músculo en T2. La lectura final describe que estos hallazgos sugieren compromiso neoplásico paravertebral, tanto con extensión extradural como intradural, con compromiso de la médula espinal. En los paraclínicos del ingreso del paciente, realmente la mayoría dentro de límites normales, solamente destacan una PCR y una velocidad de sedimentación globular elevadas y unos linfocitos en límite inferior. Adicional a eso, no hay alteración de las otras líneas celulares ni de los electrolitos y tampoco de la función renal al ingreso. Bueno, entonces cuando hablamos de síndrome de compresión medular aguda, en este contexto que sería más pensando hacia la malignidad, tenemos que este se considera una emergencia oncológica ocasionada por la lesión que se produce por la compresión de la médula espinal de origen neoplásico, que pone en grave riesgo las funciones neurológicas y puede dejar secuelas permanentes. Dentro de la fisiopatología es importante tener en cuenta que la diseminación hematógena es la principal explicación, está dada por la erosión del tumor al cuerpo vertebral, que es el sitio más vascularizado, se da posterior a esto una invasión que comprime el canal medular y afecta a las estructuras vasculares. En otras ocasiones, en un menor porcentaje, se describe que el compromiso puede ser por contigüidad de tumores paravertebrales o menos frecuente por metástasis intramedulares o meningias. Importante tener en cuenta, como se aprecia en la figura, que las vértebras, respecto al compromiso por segmentos, las vértebras torácicas suelen ser las más comprometidas, más o menos en un 60-65%, seguido de las lumbares en un 25% y las cervicales en más o menos 15%. Dentro de la epidemiología, importante destacar, como ya lo había mencionado previamente el doctor Julián, que más o menos el 6% de los pacientes con cáncer presentan un síndrome de compresión medular aguda en el transcurso de su enfermedad. Muchas veces, como sería en el caso del paciente, puede ser inclusive el debut de la enfermedad sin ningún antecedente de malignidad conocido hasta el momento. La incidencia anual de hospitalizaciones secundarias al síndrome de compresión medular entre los pacientes con cáncer avanzado más o menos está en 3.4%, y esto nos da que entre 5 y 10 de cada 200 pacientes con cáncer terminal tendrán un síndrome de compresión medular aguda en los 2 últimos años de su vida. Importante siempre resaltar y tener en cuenta, y por eso decidimos traer este tema al día de hoy, es que el diagnóstico y tratamiento temprano serán esenciales para prevenir el daño neurológico permanente e impactar en el pronóstico y la calidad de vida a largo plazo del paciente. Dentro de los factores de riesgo que mencionan en la literatura se destacan edad mayor a 60 años, evidencia radiológica de fractura vertebral, una metástasis ósea diagnosticada un año antes, aumento de los reflejos osteotendinosos y dificultad para la marcha. Y vemos cómo en esta tabla que nos presenta el artículo que referencio en la parte inferior,
Se observa que de acuerdo al número de factores de riesgo, vemos como un paciente que no tiene ninguno de estos 5 factores de riesgo, el riesgo de desarrollar un síndrome de compresión medular aguda está más o menos en un 4%, y vemos cómo cuando el paciente cumple 5 de los criterios mencionados, más o menos el 87% de los pacientes tiene riesgo de desarrollar un síndrome de compresión medular aguda. Entonces, siempre tenerlos en cuenta y preguntarlos cuando nos enfrentemos a este tipo de pacientes. Dentro de las manifestaciones clínicas, como ya se mencionó en el abordaje inicial que mencionó medicina interna, están el dolor de espalda, el compromiso motor, el déficit sensitivo y la disfunción autonómica. Entonces, como síntoma cardinal, siempre se menciona el dolor de espalda. Este suele ser el primer síntoma más o menos en 80 a 95% de los pacientes. Se describe que puede preceder a la aparición de síntomas neurológicos más o menos en unos 2 meses. Suele ser de varias presentaciones, podemos encontrar un dolor localizado, de una distribución radicular o con un patrón mecánico. Importante tener en cuenta que este dolor tiende a empeorar en la noche por la variación descrita en los corticosteroides endógenos. Durante el día empeora con las maniobras de Valsalva, con el aumento de la presión intraabdominal. Cuando empeora en decúbito se explica por la distensión del plexo venoso epidural. Importante tener en cuenta que si este dolor es mecánico, muy asociado con el movimiento de instauración súbita, siempre tenemos que tener en cuenta cuando está asociado al movimiento una inestabilidad mecánica, que es muy importante siempre evaluarlo en el paciente, y cuando es un empeoramiento súbito hay que evaluar la presencia de una fractura patológica. Respecto a las banderas rojas como tal que se mencionan en la literatura para pensar en un síndrome de compresión medular aguda, tenemos la ubicación del dolor en columna torácica o cervical, un dolor lumbar que sea progresivo, que se describa como intenso e incesante en la parte inferior de la columna, que se agrave con el esfuerzo, que haya una sensibilidad espinal localizada y un dolor nocturno que impide dormir al paciente. Respecto al compromiso motor, pues la mayoría de estos pacientes van a describir debilidad como uno de los síntomas, más o menos en 60-85% de los pacientes. Ellos lo van a describir como pesadez o torpeza, la mayoría de veces predominio en extremidades inferiores. Esto está más descrito en metástasis torácicas compresivas, y aquí es importante tener en cuenta que cuando la compresión está por encima del cono medular, la disfunción del tracto corticoespinal será probablemente el hallazgo que encontremos, con un patrón piramidal típico. Va a afectar preferentemente los flexores de las extremidades inferiores, y la debilidad va a tender a tener una distribución simétrica. Cuando la compresión se da por encima de la columna torácica, esto va a dar más un compromiso de los extensores de las extremidades superiores. Respecto al déficit sensitivo, como se mencionó en el enfoque por medicina interna, usualmente va a ocurrir luego del déficit motor, y el nivel sensorial puede estar incluso antes del inicio de la debilidad. Normalmente entre 1 a 5 niveles vamos a encontrar por debajo de los dermatomas, y este realmente no va a ser el nivel real de la compresión, sino que siempre se van a encontrar de 4 a 5 dermatomas por debajo del nivel real. Las parestesias la describen más o menos en el 70% de los pacientes. El compromiso de la propiocepción va a ser más tardío, y la distribución radicular se va a ver más cuando el compromiso está en la región lumbar. El compromiso bilateral tiende a ser más cuando la compresión es torácica, y como ya les mencionó el doctor Santiago, el signo del Hermip, que se da con el corrientazo que se refiere a las extremidades superiores tras la flexión del cuello, va a indicar que hay una compresión a nivel cervical. Entonces, todos estos son hallazgos valiosos que hay que tener en cuenta a la hora de aproximarnos tanto al interrogatorio como al examen físico del paciente. Vamos a tener un compromiso más tardío que ya engloba la parte de la disfunción autonómica. Aquí tenemos tanto compromiso vesical como intestinal, la mayoría de veces, como mencioné, tardío. La retención urinaria tiende a ser el hallazgo más común, pero también podemos encontrar pacientes que debuten con incontinencia fecal o constipación. Importante mencionar en este caso el síndrome de cauda-equina. Aquí vamos a tener lesiones compresivas por debajo de L1, que van a estar por debajo, en este caso, digamos, la distribución del cono medular. El dolor en miembros inferiores puede ser uni o bilateral, entonces podemos encontrar una distribución que puede ser inclusive asimétrica. Va a haber más un compromiso de motoneurona inferior, y el paciente nos puede escribir una anestesia en silla de montar, disminución, vamos a encontrar al examen físico una disminución del tono del esfínter rectal, y el compromiso en este tipo de presentación de los esfínteres va a ser mucho más tardío. Es importante preguntar por retención vesical con incontinencia por rebosamiento, que va a estar más o menos en un 90-95% de los pacientes.
Bueno, entonces, continuando con el caso clínico, la aproximación inicial se realizó por medicina general y neurocirugía. Neurocirugía, cuando ve al paciente, describe que nos encontramos frente a un tumor dorsolumbar extenso con compromiso desde T12 hasta L3, tanto intra como extracanal, con una fractura patológica en L2 y una miositis del psoas. Ellos describen que hay un dolor axial severo con un riesgo importante para el paciente de paraplegia y ordenan una resonancia de columna total que debe realizarse, según describen ellos en su nota, rápidamente dentro de las primeras 24 horas de ingreso del paciente. Entonces continuamos con el enfoque. Continuando con el enfoque, entonces las primeras preguntas para el servicio de hematología. Primero, ¿cuál es el estudio imaginológico de elección en este paciente? Y dos, en caso de no estar disponible dicho estudio, ¿qué otras ayudas diagnósticas se pueden considerar? Muchas gracias. Antes de pronto de intentar responder esas preguntas, quisiera pues como hacer algunos énfasis en cosas muy básicas y que me parece que debe ser fundamental que queden muy claras. Y es que debemos evitar esperar a que el paciente ya instaure compromiso neurológico, motor o sensitivo o de esfínteres para hacer el diagnóstico de síndrome de compresión medular. Entonces, resaltar que el síntoma cardinal es el dolor dorsolumbar, ¿cierto? Que tiene algunas características de riesgo que ya hemos mencionado varias veces: las banderas rojas, el dolor que empeora con las maniobras de Valsalva, el dolor que empeora con el decúbito, el dolor que despierta al paciente en la noche o en la madrugada, el dolor lumbar en presencia de síntomas sugestivos de cáncer, por ejemplo, pérdida de peso, diaforesis nocturna, el dolor con síntomas sugestivos de infección, como por ejemplo fiebre. Entonces, es muy fácil diagnosticar un síndrome de compresión medular cuando ya el daño está hecho, cuando el paciente ya no puede caminar, cuando el paciente ya no puede orinar o tiene incontinencia urinaria, cuando ya no puede defecar o tiene incontinencia fecal, pero esa no es la idea porque esos ya son marcadores de mal pronóstico. Entonces, es fundamental que tengamos un alto índice de sospecha. El dolor lumbar o dorsolumbar es uno de los principales motivos de consulta en medicina general. Y entonces hay que diferenciar qué pacientes tienen un dolor lumbar con banderas rojas, porque el paso a seguir es hacer una resonancia magnética simple y contrastada, que es digamos, el estándar de oro para diagnosticar síndrome de compresión medular. Y que muchas veces no está disponible, pero la recomendación es no espere a que el paciente haga déficit neurológico para sospechar síndrome de compresión medular. Algunos de los pacientes que le consulten a usted a la consulta, pues valga la redundancia, a la consulta, va a ser una primera manifestación de cáncer, y ese síndrome de compresión medular se está expresando simplemente como dolor lumbar y le está dando tiempo para hacer un diagnóstico temprano que va a ser lo que impacte en el tratamiento. Como resaltar, como lo dijeron, 20% de los pacientes que tienen síndrome de compresión medular maligno, su presentación del cáncer es el dolor lumbar con compresión medular. Y para destacar también, paciente que llega a la consulta y tiene dolor lumbar y tiene antecedente de cáncer, tiene que descartar un síndrome de compresión medular. O sea, cáncer más dolor lumbar es una emergencia. Entonces, el estudio de elección es la resonancia magnética de columna total, no solo del segmento comprometido. Si el paciente tiene dolor solo lumbar, se debe hacer una resonancia cervical, dorsal, lumbar y pélvica, porque muchos pacientes tienen compromiso multinivel. Entonces, para definir el manejo quirúrgico o radioterapia, se debe pues hacer la resonancia de columna total, y como se sospecha pues neoplasia, el contraste ayuda. Eso tiene, digamos, rendimientos de sensibilidad y especificidad pues mayores al 90% y se considera el estándar de oro. Si no está disponible, pues de lo que esté disponible, aunque no suele ser suficiente para el diagnóstico y no puede no tener la sensibilidad adecuada, tendrían que tomarse tomografías contrastadas de la columna.
pero ante la sospecha de una síndrome de compresión medular, usted debe saber que se necesita una resonancia y se necesita un equipo interdisciplinario de neurocirugía, oncología, hematología, medicina interna, radioterapia, entonces necesita un alto nivel de atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, como ya se mencionó, el gol estándar para el enfoque de este paciente respecto a imaginología es la resonancia magnética contrastada de toda la columna. Recordemos que más o menos 40% de los pacientes pueden tener compromiso multinivel. Esta nos brinda una sensibilidad del 93% y una especificidad que puede llegar inclusive hasta el 100% en algunos artículos. Debe realizarse en las primeras 24 horas de la sospecha clínica. Esto es muy importante, debe ser una ayuda que se realice en el menor tiempo posible y esta se debe realizar sin importar que el paciente tenga o no el diagnóstico de malignidad conocido. Bueno, como se mencionó, pues la tomografía computarizada, sea con o sin mielografía, se puede utilizar cuando no hay la disponibilidad de la resonancia o está contraindicada por algún motivo en nuestro paciente. Esta se usa principalmente para ayudar a la planificación de la cirugía o el tratamiento con radioterapia. Estudios como la radiografía simple, la gammagrafía, el PET-CT realmente no tienen el rendimiento que esperamos para hacer el diagnóstico y carecen de valor en el contexto del paciente con síndrome de compresión medular aguda. Importante esta diapositiva porque nos habla que de acuerdo a la localización que veamos del compromiso de la compresión, podemos llegar a algunas sospechas diagnósticas. Entonces, cuando el cuerpo vertebral se compromete en la parte anterior, pues sí, cuando el cuerpo vertebral en la parte anterior, tenemos que la mayoría van a ser causados por etiologías malignas, en este caso mieloma múltiple, plasmocitoma, linfoma, cordoma y algunas excepciones benignas como el hemangioma, el granuloma eosinofílico o el tumor de células gigantes. Cuando el compromiso es más de los elementos posteriores, tenemos que la sospecha pues tiende a ser principalmente de compromiso benigno, en este caso osteoma osteoide, osteoblastoma, osteocondroma y quiste óseo aneurismático. Hay unas excepciones en casos de malignidad que podemos encontrar compromiso por condrosarcoma, osteosarcoma o tumor de Ewing. Esto tenerlo en cuenta porque puede ser un hallazgo que de entrada nos enfoque para guiarnos en el diagnóstico y la aproximación al paciente. Bueno, respecto al caso clínico, el paciente continúa con un dolor de muy difícil control a pesar de manejo multimodal analgésico. Eso desde el ingreso está descrito, más o menos el día 3 en la historia evidenciamos que el paciente tiene una retención urinaria ya con necesidad de sonda vesical. El día 6 se describe que tiene una fuerza, recordemos que al ingreso tenía 4 menos de 5, ya el día 6 tiene 3 de 5 en extremidades inferiores, o sea, vamos progresando en ese compromiso neurológico. Y el día 7 el servicio de neurocirugía ya identifica a un paciente con una paraplegia establecida. Bueno, aquí importante mencionar que el servicio de neurocirugía ordena el estudio imaginológico desde que se aproxima al paciente en las primeras 24 horas, pero el paciente no toleró el estudio y se tuvo que solicitar valoración por anestesia, llevarlo bajo anestesia general y esto hizo que se dilatara mucho pues como llegar a esta ayuda diagnóstica. En este momento solicitamos que la doctora Daniela Puerta, residente de 4º año de neurocirugía, por favor nos colabore con la interpretación de las imágenes que se realizan al paciente. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos bien. Listo. Bueno, Natalia, muchas gracias por la invitación. Creo que les había enviado como las imágenes que consideraba más relevantes para este caso. Dentro de las imágenes que me facilitaste, teníamos unas resonancias. La primera resonancia es esta que te envié, que es una resonancia de noviembre del año pasado. Una columna vertebral total. Esto corresponde a lo que sería una reconstrucción de una composición sagital. Aquí lo que llama la atención es que tenemos una resonancia que hacen en el sitio de remisión, donde decía que la extensión del tumor era principalmente a nivel de la unión toracolumbar, pero lo que observamos en estas imágenes es que es un compromiso por un tumor epidural muy extenso
que va desde la vértebra, aproximadamente desde la porción superior del cuerpo de T10, e incluso desciende por todas las vértebras finales de la columna dorsal y compromete todo el canal lumbar. Es decir, que aunque no tenemos disponibilidad de las imágenes que traen desde el sitio de remisión, podríamos inferir a partir de la lectura que es un compromiso muy extenso. Habías mencionado como dentro de las características de los tumores que afectan la columna vertebral, que de hecho pues la imagen que compartiste, digamos que tiene una mezcla entre tumores primarios de la columna vertebral y también tumores secundarios o metástasis dentro de la columna vertebral. El linfoma tal vez puede ser uno de los tumores que en el sistema nervioso central es más específico porque tiene un comportamiento en resonancia muy especial. Como podemos ver, el compromiso epidural de este paciente es un compromiso de una masa que se comporta isointensa al tejido nervioso, en este caso a la médula espinal en T2, o en ocasiones también los linfomas se comportan hipointensos. Y también creo que más adelante, dentro de las imágenes que te facilité, estaba la evidencia en la captación del medio de contraste. Usualmente el linfoma suele tener tres características, como te había mencionado, es iso o hipointenso en el T2. Adicionalmente, tiene un patrón de restricción a la difusión muy marcado, es tal vez de los únicos tumores que tienen un patrón de restricción a la difusión, pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar como a hacer la salvedad y qué vamos a pedir de la resonancia. Usualmente cuando nosotros solicitamos resonancias de columna vertebral, en este caso de columna vertebral total, generalmente las imágenes que el tecnólogo nos incluye, pues va a ser un T1 simple con contraste, un STIR que va a ser una secuencia de restricción de la grasa con base en el T2 y unas secuencias en T1 y T2. Usualmente en las difusiones son imágenes que pues, es una secuencia que nos habla sobre el paso o la restricción que hace el agua hacia los diferentes tejidos, y estas son imágenes, las difusiones generalmente las hacen en el cerebro. Es muy raro que se soliciten en columna, pero la idea es que cada vez más podamos solicitar esta imagen. Esto no tiene ningún costo adicional de la resonancia y es una imagen funcional que nos permite, digamos, como predecir cómo se está comportando esta masa a nivel pues, del comportamiento que tiene el linfoma, a ser un tumor que tiene muy pobre vascularización, sino que tiene una carga celular muy grande, característicamente restringen a la difusión, como por ejemplo, o lo podría hacer también las porciones de un absceso o un infarto, pues que obviamente no correspondería a este nivel. También vemos que a nivel de este paciente tiene una, digamos, como una característica, y es que tiene el lumbalizado del segmento de L5, entonces en este caso correspondería a la vértebra de L1, tiene un edema medular muy importante, pero si bien la vértebra no se ve comprometida inicialmente o que esté infiltrada por el tumor, pareciera que respetara esos planos. Entonces digamos que podríamos inferir o es un compromiso secundario de la vértebra, o también en el contexto que el paciente tuvo un antecedente de trauma, podemos encontrar de manera secundaria el compromiso por una fractura. Ahora, lo que llama también la atención en esto es que es un tumor que no solo se localiza o que se restringe al nivel del canal vertebral, sino que a través del foramen de L1 del lado derecho se disemina de manera muy importante a través de la musculatura paraespinal del lado derecho y como mostraste en la imagen del T2 coronal previamente, es un tumor que tiene un compromiso muy importante del psoas y probablemente también del plejo lumbar, que está a ese nivel. Este corresponde a una imagen de un T1 contrastado, en donde ustedes pueden ver la captación especialmente del componente muscular al medio de contraste. Tengamos en cuenta que esta imagen que te pasé del T1 contrastado es la imagen que le solicitaron, pues ustedes ya van a decir posteriormente cómo se desarrolló la historia, que le habían solicitado al paciente después del posoperatorio. Me imagino que aquí ya había tenido algo de tratamiento oncoespecífico para su lesión, porque de hecho vemos un cambio muy importante en la posición del canal vertebral. Veíamos en la resonancia donde el paciente no había sido
intervenido previamente, que hay un comportamiento de la lesión con una deformidad del saco tecal y que aquí ya vemos francamente unos cambios por mielopatía en los segmentos finales de la médula espinal, entre los elementos dorsales bajos y específicamente al nivel del cono medular, pero vemos un importante alivio del efecto de masa de la lesión. Además que pues eventualmente este paciente se intervino, aunque inicialmente pues la laminectomía que se hizo es una laminectomía a nivel de la unión toracolumbar. Entonces, complementando lo que habían discutido ustedes previamente, para nosotros en el manejo de un paciente que tenga una urgencia oncológica, obviamente el gol estándar va a ser una resonancia. La tomografía no evalúa en estos casos diferente a evaluar los elementos óseos de la vértebra, porque me imagino que más adelante vas a hablar que el contexto de la urgencia oncológica por cáncer puede estar dado por la inestabilidad vertebral de la columna, una fractura inestable que está ocasionando una compresión medular o por el compromiso epidural de un tumor, como sucede en este caso. Sin embargo, nosotros con una tomografía no tomaríamos decisiones, incluso específicamente en este paciente, porque vemos primero que es una columna que desde el punto de vista óseo está estable, que la está evaluando a ese nivel muy bien, pero la tomografía nunca nos daría la información del componente epidural de la lesión, porque obviamente el artefacto que hace el hueso sobre el canal vertebral no nos permitiría entonces tomar esa decisión. Es muy diferente nosotros ver en una resonancia, ver que este tumor está respetando el saco dural, y esto difícilmente, digamos, que podría ser interpretado por una tomografía. Doctora Daniela, muchas gracias por su intervención. Continuando con el caso. Bueno, entonces la lectura de la resonancia realizada en esta institución pues describe que en la región, una lesión de aspecto tumoral en el espacio extradural dorsal con extensión hacia la región lumbar y retroperitoneo con compromiso del músculo iliosoas derecho, la cual se extiende en sentido inferior desde el nivel de T9-T10, de comportamiento predominantemente hipointensa en la secuencia de T2 con escaso realce del medio del contraste, sugiriendo una enfermedad linfoproliferativa. Está en la parte de la columna torácica, importante que describe en contacto de la masa sobre el cordón medular, sugestivo de mielopatía, y en la parte de la columna lumbosacra, lesión tumoral retroperitoneal con compromiso del músculo iliosoas, comprometiendo el canal raquídeo en el espacio extradural, condicionando estenosis sobre el cordón y las raíces de la cola de caballo, con extensión hacia los cuerpos vertebrales del L1, L2 y L3. Con estos hallazgos y ya todo lo que nos describió la doctora Daniela dentro de lo estudio imaginológico, pues neurocirugía inmediatamente programa al paciente para un manejo quirúrgico emergente, lo lleva a una laminectomía desde T10 hasta L2, importante pues la extensión, con evidencia ellos describen de un tumor epidural de aspecto gris, muy vascularizado, con zonas de necrosis. Ellos realizan resección del tumor epidural desde T10 hasta L1, y dicen que logran descomprimir la médula y el cono medular y que con esto esperan que haya algo de mejoría en el compromiso motor y sensitivo del paciente. Adicional a eso, hay otros estudios que se realizan dentro de las imágenes buscando la extensión. En la resonancia de abdomen y pelvis contrastada describen lesiones en la región antropilórica con engrosamiento de la pared. Hay unas adenopatías que pueden estar generando compresión, un hígado de 17 centímetros sin lesiones descritas, el páncreas con 13 lesiones focales en cola, cuello y cabeza, la adrenal derecha e izquierda con lesiones. También en el psoas derecho con una lesión de aspecto infiltrativo que se extiende desde L1 a L4, invadiendo los paraespinales y que infiltra las apófisis transversas con unos conglomerados ganglionares que están rodeando los vasos ilíacos. En la tomografía de tórax, sin lesiones intraparenquimatosas pulmonares, mediastinales o pleurales ni óseas que sugieran metástasis o patología inflamatoria o vascular.
Bueno, luego de esta intervención por neurocirugía se solicita el concepto del servicio de medicina interna, quienes describen que nos encontramos frente a un síndrome de compresión medular maligna. El paciente al momento con una paraplegia ya establecida con un nivel en T10, sin urgencia de inicio de esteroides, describe medicina interna, ya que el paciente ya se llevó a descompresión quirúrgica y la sospecha clínica en este momento es una sospecha de linfoma versus un tumor de la línea germinal. Continuando con el enfoque para el servicio de hematología, tenemos las siguientes dos preguntas. La primera, teniendo en cuenta la historia clínica y la evolución del paciente, ¿estaba indicado el uso de esteroides? 2. En caso de usar esteroides, ¿en qué dosis y por cuánto tiempo recomienda hacerlo? Bueno, muchas gracias. Esta pregunta puede ser relativamente polémica. Digamos, tenemos inicialmente un paciente sin antecedente de cáncer con un síndrome de compresión medular ya establecido. Yo creo que el mensaje que hay que dar es que ante la sospecha de un síndrome de compresión medular maligno hay que iniciar esteroides. Así como hay que hacer en las primeras 24 horas una resonancia magnética de columna total, simple y contrastada, hay que iniciar esteroides. En algunas partes de la literatura menciona, sin muy buenas referencias bibliográficas o sin mucha evidencia, que en paciente con sospecha de linfoma, en donde no se ha establecido el diagnóstico, están contraindicados los esteroides porque pueden afectar el diagnóstico, pero yo pienso que ese mensaje es grave. Los linfomas son tumores altamente sensibles a corticoides. Aquí el esteroide no solo tendría el efecto benéfico de disminuir el edema espinal, sino que también tendría un efecto oncolítico, por decirlo así, o un efecto de generar una verdadera disminución importante del tamaño que disminuya la compresión sobre la médula espinal. Lo que sí es cierto es que hay que correr a hacer el diagnóstico, entonces hay que buscar dónde está el tumor primario, hacer un examen físico muy bueno buscando adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares, hepatoesplenomegalia, adenopatías inguinales y tomando rápidamente biopsias, tener en cuenta que estamos ante una emergencia, pero no retrasar el tratamiento porque no solo necesitamos hacer el diagnóstico, sino que necesitamos que el paciente no tenga una alteración desastrosa para su vida y su calidad de vida. Entonces, la respuesta, aunque polémica y otros podrían decir que no, yo pienso que el inicio de esteroides es urgente o es una emergencia y la búsqueda del diagnóstico es una emergencia también. En cuanto a la dosis, pues digamos que en los estudios iniciales se utilizaban dosis muy altas de dexametasona, dosis de hasta de 100 miligramos al día, que se asocian a múltiples efectos adversos como psicosis, miopatía, hiperglicemia, hipertensión, delirium, insomnio. Se han hecho estudios, aunque pequeños, se han hecho estudios prospectivos comparando con dosis menores de 16 miligramos de dexametasona al día, en donde no se ha demostrado que las dosis altas generen un beneficio en términos de mejoría neurológica o pronóstico. Y sí se ha demostrado pues como la mayor tasa de efectos adversos, incluyendo también el importante de las infecciones. Entonces, yo pienso que el mensaje que hay que dar es que ante la sospecha de síndrome de compresión medular, aún sin déficit neurológico, hay que empezar esteroides a dosis de 16 miligramos al día. Ese sería el mensaje y correr a hacer el diagnóstico cuando no se tiene. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Bueno, entonces, como líneas del tratamiento del síndrome de compresión medular aguda, tenemos, como ya hemos mencionado durante toda la charla, una identificación temprana, el uso de esteroides, el manejo quirúrgico, la radioterapia y la rehabilitación. Entonces, cuando hablamos del uso de esteroides, debemos tener en cuenta que esta es una terapia adyuvante muy beneficiosa en el contexto del síndrome de compresión medular aguda. Se describen realmente mayores tasas de ambulación en los pacientes que reciben dexametasona
antes de la radioterapia en comparación con los que no, vemos más o menos un 81 versus un 63% a los 3 meses, con una P estadísticamente significativa. Lo que se recomienda actualmente es una dosis de carga de 16 miligramos seguido de 16 miligramos de dexametasona distribuidos en el día en cada 4 a 6 horas. Considerar dosis altas, como ya se mencionó, más de 96, 100 miligramos realmente es deleterio para el paciente. Como mencionaron en los casos de linfoma o timoma, pues hay descrito un efecto oncolítico de los esteroides que puede dañar el tejido y pues se describe en la literatura que este escenario debería considerarse y hay una contraindicación para su uso, pero hay que tener en cuenta lo que ya nos mencionó el servicio de hematología. Se ha reportado una alta incidencia de efectos adversos cuando se usan dosis muy altas y ningún cambio realmente en la deambulación a largo plazo en el paciente. Y importante que aunque de manera anecdótica está descrita que los pacientes que responden neurológicamente al inicio de la terapia con esteroides tienden a tener una mejor respuesta a la radioterapia. Y después de la cirugía o radioterapia, este desmonte se hace gradual durante la primera semana de instaurado el tratamiento. Para el servicio de hematología, ¿en qué grupo de pacientes con síndrome de compresión medular aguda está indicado el uso de radioterapia? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que el síndrome de compresión medular aguda maligno está más frecuentemente representado por neoplasias no hematológicas, ¿cierto? El 60% de los casos de síndrome de compresión medular se da por cánceres en pulmón, mama y próstata, ¿cierto? Y ya de ahí siguen los tumores hematológicos, principalmente el mieloma múltiple y el linfoma no Hodgkin, los linfomas B agresivos, tipo linfoma difuso de célula grande B y linfoma de Burkitt principalmente. Para tomar la decisión de la radioterapia, digamos que de eso debe ser una decisión tomada interdisciplinariamente. Debe tenerse en cuenta la radiosensibilidad del tumor. Por ejemplo, los linfomas y el mieloma son altamente radiosensibles y los tumores germinales también. Y los tumores sólidos de pulmón, próstata y mama un poco menos radiosensibles. La radioterapia puede ser beneficiosa en disminuir las recurrencias, disminuir el riesgo de recurrencias. La radioterapia también está indicada cuando el diagnóstico no está aún establecido y puede, digamos, ser un manejo, un tratamiento de ayuda mientras se termina de establecer el diagnóstico y se empieza el tratamiento. Y también está indicada la radioterapia como paliativo. Cuando hay, por ejemplo, en mieloma múltiple, hay dolor dorsolumbar importante por las lesiones osteolíticas, la radioterapia puede ser de mucha ayuda. Entonces, ¿qué es muy importante? Tener en cuenta la inestabilidad espinal. Si el paciente tiene síntomas o signos o en las imágenes hay inestabilidad espinal, por ejemplo, el dolor que empeora con los movimientos, déficit neurológico, es muy importante darle prioridad a la cirugía, a la neurocirugía, tomando esta decisión en conjunto con los neurocirujanos. Cuando no hay evidencia de inestabilidad espinal, hay dolor y si hay riesgo pues, de la compresión medular, ahí sería un escenario ideal para la radioterapia, teniendo en cuenta la radiosensibilidad del tumor. Para los tumores muy radiosensibles se puede utilizar radioterapia convencional externa y para los tumores menos radiosensibles se puede utilizar tecnologías superiores como la radiocirugía estereotáxica, que puede dar más radiación en un área más precisa y más localizada. En términos generales, yo creo que el mensaje que hay que dar es que ante el síndrome de compresión medular, si hay inestabilidad, la cirugía es lo que hay que priorizar, pero hay que hacer los 3 enfoques y evaluar por las 3 especialidades: esteroides y quimioterapia, radioterapia y neurocirugía. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Entonces, respecto a radioterapia, tenemos que sus principales objetivos son la prevención del deterioro neurológico, la mejoría de la función neurológica y el alivio del dolor.
como ya se mencionó, indicada siempre que se asegure que hay ausencia de inestabilidad mecánica como primera opción, efectividad similar a la cirugía con menor incidencia de complicaciones, mejora los resultados, incluidas las tasas de recurrencia local después de la cirugía. Para pacientes que tienen buen pronóstico, que se consideran aquellos que cuando ingresan deambulan o tienen un compromiso motor de menor de 24 horas, el tratamiento urgente está indicado dentro de las primeras 24 horas del diagnóstico y en este paciente se deben usar dosis más altas o dosis convencionales y cuando el pronóstico de entrada es malo, con menos de 6 meses de esperanza de vida, muy mal estado funcional o pacientes que ya tienen un déficit motor establecido de más de una semana, pues realmente lo que se usa son pequeñas dosis, más que todo se describe una sola dosis de radioterapia y está asociada más para un control del dolor. Bueno, como mencionaron, siempre que vayamos a aproximarnos a radioterapia, tener en cuenta la extensión de la compresión del cordón, la capacidad de respuesta del tumor a la radioterapia y la estabilidad mecánica de la columna. Entonces, indicada más que todo en esos pacientes que no son candidatos quirúrgicos, en el paciente que tiene un compromiso de múltiples niveles vertebrales, un compromiso vertebral extenso y que estamos frente a un paciente con un tumor radiosensible. Importante tener en cuenta esta tabla, los principales tumores altamente radiosensibles, linfoma, mieloma, seminoma, cloroma o carcinoma de células de pulmón pequeñas. El tratamiento aquí con radioterapia prima, casi independiente del grado de compresión del cordón. La respuesta intermedia tenemos esos cáncer de mama, próstata, ovario, carcinoma escamoso de cervix. Aquí el manejo de elección es quirúrgico, aunque la radioterapia puede ser una importante adyuvante. Y los radioresistentes, cáncer de pulmón de células no pequeñas, el renal, de tiroides, los cáncer gastrointestinal, el sarcoma, melanoma, estos de entrada ya de manejo quirúrgico. Para continuar con el enfoque. Entonces, continuando con el enfoque, preguntas para el servicio de neurocirugía. Las indicaciones de manejo quirúrgico en el paciente con sospecha de síndrome de compresión medular aguda, ¿cuáles son? 2. ¿Existe un límite de tiempo establecido para realizar el manejo quirúrgico? Y 3. ¿En qué situaciones se prefiere optar por manejo médico? Bueno, creo que hay unas cosas de lo que se ha hablado previamente que hay que puntualizar. Con respecto al uso de esteroides, para nosotros las urgencias oncológicas del sistema nervioso central, es decir, incluimos lo que es médula y columna, siempre van a estar indicado el uso de esteroides. Para ustedes, desde el punto de vista de control tumoral, obviamente la dexametasona juega un papel primordial, aunque hemos tenido la experiencia también, por ejemplo, en pacientes con linfoma primario cerebral, que han tenido manejo, obviamente, de los esteroides previo a la toma de la biopsia y la biopsia ha salido negativa. Digamos que no es un riesgo tan teórico, pero obviamente en este tipo de condiciones va a primar la función y la vida del paciente antes pues que los resultados eventuales de una patología. Nosotros hemos aprendido, pues gracias como al manejo del edema cerebral, que no existe, como ustedes habían mencionado, beneficios, tanto para tumores primarios como metastásicos del sistema nervioso, más allá de 16 miligramos de dexametasona al día. Sin embargo, yo sé que para ustedes va a ser muy común que nosotros usualmente manejemos dosis de 8 cada 8 horas, que es decir, pues alcanzaría una dosis de casi 24 miligramos de dexametasona, pero pues básicamente lo hacemos casi que en condiciones desesperadas, especialmente pues en pacientes con compromiso intracraneal y en este caso en pacientes con uremias oncológicas, donde sí están indicadas las dosis de carga de dexametasona. Recordemos que la dexametasona, al menos para nosotros, es el manejo del edema vasogénico, y el edema vasogénico, pues una de las partes que lo va a empezar a aliviar va a ser la cirugía, pero no se va a aliviar del todo. O sea, nosotros lo que hacemos es la resección del tumor, pero el edema vasogénico queda dentro del tejido neuronal. Por lo tanto, después de la cirugía es primordial que el paciente todavía continúe con esteroides, ya obviamente yendo hacia un proceso
proceso de desmonte de acuerdo a la evolución de los síntomas del paciente. Para la respuesta del edema vasogénico, nosotros tenemos un espectro que va desde las primeras horas para evaluar la respuesta, pero la respuesta florida que va a tener el paciente a esa dosis de dexametasona más o menos se alcanza en un promedio de 36 horas. Es decir, que nosotros inmediatamente sale el paciente después de la cirugía, si queremos llevarlo a un desmonte de esteroides, tendría que ser un desmonte gradual de acuerdo a la respuesta neurológica que vaya presentando el paciente y que no se vaya deteriorando de acuerdo a la respuesta que vamos teniendo, dependiendo de la vida media del medicamento, entre 36 a 54 horas, que es más o menos como el promedio que nosotros manejamos. Entonces, los esteroides deben continuar porque no es el manejo específico del tumor, sino como ya les había mencionado, del edema. Hay algo fundamental y eso lo hemos aprendido en pacientes con lesión medular. Solo hay 3 cosas en estas condiciones, diferente al trauma, que solo son 2, pero que salvan una médula espinal. La primera es la cirugía temprana cuando está la descompresión, y esto lo aprendimos en trauma, o sea, cirugías menores a 24 horas. Incluso están muy estudiados cirugías ultratempranas que son menores a 8 horas. Esto es lo único que impacta en el resultado neurológico del paciente. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de una verdadera emergencia neuroquirúrgica, es que el paciente hay que llevarlo temprano a una descompresión si queremos que desde algún punto de vista tenga algún pronóstico neurológico. Lo segundo, y que no se ha mencionado en una parte de la charla, es garantizar las presiones de percusión medular. Lastimosamente, yo creo que los médicos, incluso los especialistas en neurociencias, desconocemos todavía mucho lo que es la fisiología de la médula espinal, que es completamente distinta a la fisiología del cerebro. Una médula espinal es muchísimo más sensible a la hipoperfusión que un cerebro. Y en pacientes, especialmente lo aprendimos del trauma, con compresión medular o con compromiso de la médula espinal, debe garantizarse en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio, presiones arteriales medias por encima de 85. Incluso tratar de llevar al paciente incluso más hipertenso si el paciente ya es hipertenso de base, porque es mucho más sensible la médula espinal a una hipoperfusión que, por ejemplo, un cerebro, que uno puede tolerar presiones arteriales medias, idealmente por encima de 65. La parte de la radioterapia, lo habían mencionado, yo creo que de pronto cuando me pasaron la presentación lo van a mencionar más adelante en partes de la charla. Hay como verlo desde un punto de vista práctico. La verdad es que cuando llega el paciente a veces es difícil, y esto se tiene que concretar con el servicio de radioterapia, que un radioterapeuta te haga radioterapia sin biopsia. Entonces, a veces es muy difícil y a veces el paciente se embolata y, como les había dicho, pues lo principal es el déficit neurológico, y por eso, aunque el tratamiento, tanto el linfoma como un mieloma múltiple, en la teoría y en el libro dice que lo ideal es llevar al paciente a radioterapia, muchos de los pacientes con linfoma eventualmente terminan operados porque no es posible realizarle la radioterapia de una manera temprana, y muchas veces esto a veces también pasa pues como por cuestiones o contextos administrativos. Y la radioterapia, desde un punto de vista paliativo, nunca se da en una sola dosis. Recordemos que la médula es yo creo que el tejido que es altamente sensible a la radioterapia. Una médula no te va a aguantar más de 10 grays en dosis total de radioterapia. Entonces, usualmente cuando vamos a utilizar dosis paliativas en médula o en columna, se utilizan las mismas dosis que cerebro, que son 10 grays, pero esto se da en una dosis de 2 grays diarios. Entonces, más o menos el paciente termina su radioterapia en un promedio de una semana y se van dando de 2 grays, que el objetivo en este caso es de manejo del dolor. Ya ahora, específicamente con la pregunta, nosotros ya bajamos, y de hecho ya en los textos bajamos mucho más la brecha de atención al paciente con urgencia oncológica en cáncer. Usualmente ya lo que nos recomienda la literatura es que no intervenimos pacientes que, de acuerdo a los algoritmos y al estado funcional, predigan
o vayan a predecir que el paciente no tiene una supervivencia mayor a 2 meses. Entonces, usualmente, si el paciente tiene supervivencias mayores a 2 meses, le hacemos todo, porque de todas maneras el objetivo del paciente es que trate de morir no parapléjico y que obviamente no vaya a morir con dolor. Entonces, usualmente los pacientes que tienen una expectativa menor a 2 meses son pacientes con un Karnowski ya muy comprometido, aunque recordemos que el Karnowski lastimosamente castiga mucho al paciente neurológico y por eso casi que en pacientes con, por ejemplo, con lesiones metastásicas cerebrales, nosotros ya vamos camino a aplicar a otro tipo de escalas funcionales, pero en columna, digamos que todavía no existen los suficientes estudios de funcionalidad desde un punto de vista oncológico y todavía los seguimos aplicando. Las indicaciones, pues básicamente es cualquier paciente que pueda ser llevado, como recordemos que una puede ser la compresión epidural del tumor, entonces usualmente si son pacientes con un compromiso epidural, pues la cirugía digamos que es menos mórbida, que es una laminectomía. Pero hay que tener presente si el paciente tiene inestabilidad oncológica, como los habían mencionado ustedes previamente, porque ahí sí la laminectomía está casi que contraindicada, porque esto aumentaría la inestabilidad de la columna. Usualmente estos pacientes lo que necesitan son artrodesis que nos lleven a lo que sería una estabilidad espinal, y hacemos y entra aquí el concepto muy importante de lo que se llama cirugía de separación. El sistema nervioso central, el compromiso metastásico, nosotros aprendimos una frase que dice, más es mejor. O sea, un paciente que nosotros siempre vamos a intervenir, que sea un compromiso metastásico maligno, siempre idealmente tiene que tener los 3 tipos de tratamiento, es decir, cirugía, si es posible, radioterapia y quimioterapia. Nunca se deja al paciente solo con un tratamiento quirúrgico, obviamente sin un tratamiento adyuvante. En columna, entonces nació como el concepto de cirugía de separación, porque entonces la idea es que obviamente el tumor necesita unos grades de radioterapia muchísimo mayores a los que la médula puede aguantar. Entonces lo que nosotros hacemos en cirugía, en los pacientes que por ejemplo tienen una inestabilidad espinal, es que artrodesamos, o es decir, instrumentamos las vértebras que están comprometidas. Usualmente utilizamos son tornillos transpediculares. La única recomendación para utilizar cemento generalmente se hace en el contexto de un mieloma, aunque las mayorías de fracturas espinales por mieloma en términos generales son raras en este tipo de pacientes. La mayoría tienen estabilidad espinal. Son los únicos que utilizamos cemento, pero en el resto de pacientes lo que hacemos es la estabilización del segmento de la columna con artrodesis, y la vértebra que está principalmente comprometida y el canal epidural, lo que tratamos de hacer es una vertebrectomía, o al menos una vertebrectomía parcial, que le brinde un campo de separación incluso mayor a 2 centímetros entre la médula y la vértebra. Con eso, entonces, en una técnica pues no, que ni siquiera pues lo tenemos ampliamente disponible en el medio, una técnica de IMRT, el radioterapeuta puede diseñar lo que sería el compromiso del cuerpo vertebral, y con ello entonces ya puede como diferenciar esta parte de salvar como la médula de recibir esas dosis de radioterapia. Muchas gracias por la intervención. Pues realmente con la aclaración de la doctora, el manejo quirúrgico queda muy claro. Aquí traíamos algunas tablas, pero ella ya también nos mencionó muy bien cómo de acuerdo a la severidad del paciente se define el manejo. En la continuidad del caso, pues él presenta fiebre persistente durante todo el tiempo de la hospitalización sin lograr un aislamiento microbiológico claro. Es valorado en conjunto por hematología, infectología y medicina interna. Se ordena una prueba de VIH que resulta positiva con unos CD4 de 504 al momento del diagnóstico. Se hace descarte de infecciones oportunistas, y en la inmunohistoquímica del tejido tomado en el tiempo quirúrgico hay como conclusión inicial un linfoma B agresivo a clasificar. Posteriormente es evaluado por hematología, quien describe que es compatible con un linfoma Burkitt.
Hacen estudios de extensión con un PET-CT que confirma que se trata de un linfoma ya en estadio 4 por compromiso de riñón, testículo, glándulas suprarrenales, páncreas y canal medular. Inician prefase con esteroides, manejo con ciclosporina, doxorubicina, vincristina y dexametasona con dosis altas de metrotexate y citarabina, y hacen quimioterapia intratecal con citarabina. Bueno, importante, ya esto lo hemos mencionado, cualquier neoplasia tiene la posibilidad de causar esta complicación que hemos hablado a lo largo de la charla, el cáncer de mama, pulmón y próstata, más o menos un 60% de los casos, y el linfoma no Hodgkin y el mieloma múltiple son las causas más frecuentes de neoplasia específica. Quería mostrar algunas palabras sobre mieloma múltiple. En este caso representan entre el 5 y el 10% de todos los tumores malignos asociados a esta complicación. Se presentan básicamente por compresión medular del plasmocitoma o por fractura patológica. Más o menos el 38.5% de los pacientes con mieloma múltiple al momento del diagnóstico presentan un déficit motor establecido. El tratamiento, básicamente el uso de esteroides se considera muy importante en este caso, y como en los demás que ya mencionamos, la radioterapia de larga duración es el pilar fundamental de manejo. Las cirugías se consideran inestabilidad mecánica o compresión por fragmentos óseos, y debemos considerar los bifosfonatos, que pueden disminuir el riesgo de síndrome de compresión medular aguda y la recurrencia. En la evolución del caso, este paciente persiste con fiebre recurrente, exposición a múltiples antibióticos, presenta un choque séptico. Los posibles focos identificados son el gastrointestinal con una colitis por clostridioides, una colitis neutropénica. También hay compromiso osteomuscular por una úlcera sacra, grado 4 con exposición ósea. Este paciente hace una osteomielitis, ya el acceso del psoas conocido. Finalmente, luego de 3 meses de una estancia hospitalaria, se define sedación paliativa y el paciente fallece. Como último, queríamos mencionar que en el pronóstico de estos pacientes sin tratamiento realmente la esperanza de vida se reduce a aproximadamente 1 mes. Cuando hay un tratamiento adecuado puede progresar hasta más o menos 6 meses de sobrevida. El pronóstico realmente es pobre, y más relacionado cuando el paciente debuta con parálisis o no hay una respuesta adecuada al tratamiento. La compresión medular como tal puede conducir a un déficit neurológico que puede hacerse permanente con la reducción de la capacidad del paciente para realizar todas sus actividades de la vida diaria, y llevar a que este desarrolle múltiples complicaciones, como fue el caso de nuestro paciente con enfermedad tromboembólica, infecciones del tracto urinario, respiratorio, úlceras por presión. Y en esta tabla vemos como más o menos cuando el tumor primario es el linfoma, la mediana de supervivencia llega más o menos a 6 meses, y vemos como al año un 38% de los pacientes está vivo y a 3 años el 26%. En este caso vemos que el más agresivo tiende a ser el tumor, el pues el compromiso del pulmón, y vemos que el linfoma tampoco es que realmente tenga un pronóstico muy bueno. Dentro de las conclusiones finales, pues el síndrome de compresión medular aguda es una emergencia oncológica que siempre debemos tener en cuenta y reconocer que si no se identifica y trata de forma temprana pone en grave riesgo las funciones neurológicas de la médula espinal y puede dejar secuelas permanentes. Resonancia magnética contrastada de toda la columna, método de imagen de elección para el diagnóstico. Recordar cáncer de mama, pulmón, próstata, mieloma y linfoma no Hodgkin como tumores de mayor riesgo de progresión a compresión medular. El uso de esteroides como esa terapia adyuvante beneficiosa en todos los pacientes con mielopatía por compresión. Recordar que la cirugía es el método más rápido para alivio de la compresión aguda de la médula espinal y que corrige esa inestabilidad mecánica de la médula, y la radioterapia con una efectividad similar a la cirugía con menor incidencia de complicaciones. Esto era lo que teníamos para el día de hoy. Quedamos atentos a las preguntas que haya en el auditorio. Bueno, quiero hacer algunos comentarios finales sobre el caso. Pues este caso lo tuvimos en el servicio. El diagnóstico de VIH se hizo, digamos, en el contexto del paciente, una masa epidural bastante extensa. Se comentó ante la presencia de fiebre persistente con el servicio de oncología, de infectología, y ante la ausencia de un diagnóstico microbiológico. En ese momento se optó por solicitar la prueba para VIH, que salió positiva. Importante mencionar que dentro, ya lo habíamos mencionado, dentro de las causas de compresión medular aguda no traumática, las malignas representan apenas el 5%, y dentro de ese pequeño porcentaje, las distintas series reportan un compromiso epidural por linfoma entre alrededor del 0.6 al 6%.
Y aún así, dentro de ese también pequeño grupo, es bastante inusual que el linfoma debute con compresión medular. Por lo general son pacientes con un diagnóstico de linfoma ya conocido. En la discusión, y digamos que el mensaje y que nos deja este caso es que estos diagnósticos, ya digamos haciendo un ejercicio de razonamiento clínico retrospectivo, nos permite conocer pues o al menos sopesar desde el punto de vista del ejercicio clínico que un paciente joven sin aparentes factores de riesgo, ¿sí? No teníamos a la fecha un diagnóstico conocido de malignidad, en el que pues en paralelo, digamos, con una patología preliminar que nos sugiere un linfoma de alto grado, está indicado pues siempre el solicitar serología para VIH. Eso es algo que con los infectólogos de la institución discutimos en su momento y que nos enseñó, como decía la doctora Natalia, importante mencionar los factores de mal pronóstico en estos pacientes con compresión medular maligna y sobre todo pues asociado al linfoma, el hecho de que debuten con cuadriplegia o cuadriparesia, que ese déficit neurológico sea de rápida instauración y que comprometa no solamente segmentos cervicales, sino segmentos dorsales altos, ¿sí? Como fue el caso, confiere pues un muy mal pronóstico. El linfoma de Burkitt en general tiene un buen pronóstico. Es un linfoma con alta tasa de curación. Las tasas de curación del linfoma de Burkitt, aún en estadios avanzados, superan el 80%. Este paciente, de haber sido diagnosticado y tratado rápidamente, hubiera podido tener una muy alta probabilidad de curación. Resaltar que tuvo 3 meses de dolor lumbar, dorsolumbar, pero no se le hizo pues como en su sitio de consulta como la atención adecuada para poder haber detectado un linfoma de Burkitt. No es fácil, pero hay que escuchar al paciente. El paciente finalmente falleció, digamos, con toda la tragedia que implica un síndrome de compresión medular con todas sus complicaciones establecidas, parapléjico, con úlceras sacras, con incontinencia urinaria, con retención urinaria y necesidad de sonda, con necesidad de enemas y de extracción manual de la materia fecal, con infecciones, o sea, murió por complicaciones asociadas al síndrome de compresión medular. De otra manera hubiera podido tener un buen pronóstico. El mensaje creo que es hacia tenerlo en cuenta como una emergencia, una verdadera emergencia, tenerlo como índice de sospecha, porque no son los grupos, digamos, especializados los que van a impactar, sino que va a ser la atención primaria de los médicos generales los que lo pueden diagnosticar de forma rápida si lo sospechan. Entonces, mensajes, ténganlo en la cabeza, sospéchenlo, resonancia magnética, esteroides y evaluación por un grupo interdisciplinario. Les agradezco mucho a todos, al doctor Julián Rondón, la doctora Natalia Uribe, al doctor Andrés Garcés y a la doctora Daniela por su participación. Muchas gracias a todos los que asistieron a la actividad. Que estén muy bien.